oportunidad vamos a hablar de neoplasias benignas. Recuerden que las neoplasias benignas, como vimos en la clase pasada, son neoplasias que tienen crecimientos nodulares, expansivos, exofíticos, que no infiltran los tejidos vecinos, que no dan metástasis, que no invaden los tejidos y que desde el punto de vista microscópico se las considera, según su grado de diferenciación, siempre bien diferenciadas, es decir, siempre se asemejan al tejido que les dio origen, como decíamos la semana pasada. Vamos a empezar describiendo dos neoplasias benignas de origen epitelial. Si ustedes recuerdan, en la clasificación que vimos la semana pasada, clasificábamos a las neoplasias según fueran benignas o malignas y dependiendo del tejido del cual se originaban. Entonces, cuando hablábamos de neoplasias benignas originadas en epitelio de revestimiento, el nombre de esa neoplasia es papiloma. Y cuando hablamos de una neoplasia benigna que se origina en un epitelio glandular, hablamos de un adenoma. La contraparte de estas neoplasias, digamos, la contraparte maligna, es el carcinoma de células escamosas para el epitelio de revestimiento y el adenocarcinoma para el epitelio glandular. El papiloma entonces es una neoplasia benigna que se origina en epitelio de revestimiento. El papiloma puede presentarse tanto en piel como en mucosas. Tiene un pico de incidencia en pacientes jóvenes, aproximadamente alrededor de los 5 años, y otro pico de incidencia entre los 20 y los 40 años de edad. Desde el punto de vista clínico macroscópico, presenta un crecimiento que es exofítico, digitiforme, con una superficie que es no lisa, muy anfractuosa, lobulada, como formando un coliflor. Puede tener colores variables dependiendo de si está presente en piel o en mucosa. Cuanto más queratinizada esté la superficie, más pálido va a ser el papiloma. Y por ejemplo, si está traumatizado porque está en el interior de la cavidad bucal y el paciente lo muerde, puede tener una lesión ulcerosa y puede sangrar. Respecto de la base que lo une al tejido sano, la base puede ser ancha y continuarse prácticamente insensiblemente con el cuerpo de la lesión y entonces eso se denomina base sésil. O la base de la lesión puede angostarse, hacerse más fina y formar un pedículo que lo une con el tejido sano y en ese caso hablamos de que tiene una base pediculada. Hay muchos trabajos que asocian al virus del HPV, sobre todo el tipo 6 y el 11, con la génesis de este papiloma, porque se considera que el virus del HPV puede penetrar en el estrato basal del epitelio a través de zonas de microtraumas en el epitelio, y entonces una vez que el virus está presente en el estrato espinoso, el virus se replica y afecta la maduración de las células epiteliales. Entonces se lo considera un factor que ayuda a la génesis de esta neoplasia y a la proliferación celular.
Los adenomas son neoplasias benignas que se originan en epitelio de tipo glandular. En cualquier órgano donde haya epitelio glandular pueden presentarse adenomas. Entonces puede haber, por ejemplo, adenomas de mama, adenomas en glándulas salivales, adenomas de hipófisis. Y dependiendo de cada tipo de órgano, de cada tipo de tejido donde se pueda presentar el adenoma, la clasificación es distinta. Entonces, nosotros en la segunda, en anatomía patológica bucal, vamos a hablar de adenomas que se presentan en glándulas salivales. Y en esta clase lo que vamos a hacer es definir los tipos celulares y los tipos macro y microscópicos que se pueden presentar en los distintos tipos de adenomas y mostrarles los distintos tipos de células y de presentaciones, pero no nos vamos a referir puntualmente a ningún adenoma puntual de ningún órgano del cuerpo. A los adenomas se los clasifica según sus caracteres macroscópicos y según sus caracteres microscópicos. Desde el punto de vista macroscópico, los adenomas pueden presentar dos tipos de crecimiento, un crecimiento quístico o un crecimiento sólido. Entonces, en estas imágenes estamos viendo a la izquierda un cistoadenoma papilar de ovario que presenta entonces un crecimiento de tipo quístico, y si ustedes se fijan en esta macroscopía, ustedes están viendo las cavidades quísticas que se forman y que se ven macroscópicamente. Mientras que a la derecha están viendo un adenoma pleomorfo de parótida, donde no se presentan estas cavidades quísticas. Entonces, este adenoma pleomorfo tiene una forma de crecimiento sólido. Desde el punto de vista de los caracteres microscópicos, se los clasifica según el tipo celular proliferante y según el patrón en el cual se disponen esas células epiteliales proliferantes. Según el tipo celular proliferante, pueden presentarse adenomas de células claras, de células basales, de células mucinosas y de células acinares. Y según el patrón con el cual se disponen estas células epiteliales proliferantes, pueden describirse patrones de tipo trabecular, canalicular, tubular, sólido, quístico y cribiforme. Ahora los vamos a ver con imágenes. En estas microfotografías vamos a ver distintos tipos celulares y distintos patrones de disposición de esas células en distintos adenomas. Por ejemplo, en esta microfotografía estamos viendo un adenoma de parótida donde el tipo celular proliferante es de células acinares. Entonces ven estas células con un citoplasma amplio, con un núcleo muy apical. Y si se fijan, el patrón de crecimiento es sólido, ven una célula al lado de la otra. Mientras que en esta microfotografía vemos un adenoma de parótida que está constituido por células mucosecretantes. Entonces, si bien la imagen está a bajo aumento, si la pudiéramos ver mejor, veríamos que son células con un citoplasma débilmente teñido y con contenido de mucina. Y el patrón de crecimiento también es un patrón de crecimiento sólido. Mientras que en la imagen inferior estamos viendo un adenoma de tiroides de células claras con un patrón de crecimiento tubular. Entonces, si se fijan, estas células claras tienen un citoplasma amplio con un núcleo central, y si se fijan en la disposición, se disponen formando túbulos. Entonces, cada una de las células es una célula clara y entre ellas se disponen formando estas estructuras tubulares. En estas microfotografías estamos viendo distintos patrones de disposición de las células epiteliales proliferantes. Por ejemplo, en esta microfotografía estamos viendo un patrón de crecimiento quístico. Esto es un cistoadenoma en piel. Entonces, cada una de las estructuras que les estoy mostrando es una cavidad quística. Mientras que en esta microfotografía estamos viendo un cistoadenoma papilar en piel. En el caso del cistoadenoma, lo que ocurre es que se forman cavidades quísticas, pero la neoplasia emite proyecciones tumorales papilares hacia la luz de la cavidad quística. Entonces, si se fijan, cada una de estas son proyecciones
y esas proyecciones la neoplasia las emite hacia la cavidad quística. Y por último, en esta microfotografía estamos viendo un adenoma que por su patrón de disposición las células adoptan un patrón sólido, y si ustedes se fijan hay una célula al lado de la otra. Y finalmente en estas microfotografías lo que estamos viendo son, en la primera microfotografía arriba, un patrón de crecimiento tubular en un adenoma de mama. Entonces, si ustedes se fijan, la neoplasia forma estructuras que parecen túbulos, por eso su nombre. Abajo a la izquierda están viendo un adenoma trabecular de parótida. Entonces, el adenoma, cuando el patrón de crecimiento es trabecular, adopta estas estructuras que parecen cordones, ¿sí? Todo lo que les estoy mostrando es el parénquima de estas células que son epiteliales glandulares y que están formando estas trabéculas, y lo que se ve con una coloración más eosinófila es el estroma de la neoplasia. Y en esta microfotografía estamos viendo un adenoma de parótida con un patrón de crecimiento cribiforme. El patrón de crecimiento cribiforme se describe como la formación de estas estructuras que son como rosetas con pequeños orificios, cada una de ellas, y este nombre estaría como significando una estructura que parece un colador, ¿sí? Esta roseta con estos pequeños orificios tiene el nombre de patrón cribiforme. Y dentro de las neoplasias benignas de origen mesenquimático vamos a desarrollar lipomas, es decir, neoplasias benignas que se originan en tejido adiposo, miomas, neoplasias benignas que se originan en tejido muscular. Recuerden que se subclasificaban en rhabdomiomas y leiomiomas, dependiendo del tipo de tejido muscular del cual se originaban. Y hemangiomas, neoplasias benignas que se originan en células endoteliales. Las vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. Los lipomas son neoplasias benignas que se originan en tejido adiposo. Están compuestas por adipocitos maduros. Son los tumores de partes blandas más frecuentes del paciente adulto. Por lo general se presentan entre los 40 y los 60 años. Se pueden presentar en piel, en cuero cabelludo, en mucosa bucal, en tejido subcutáneo, en tejidos blandos profundos y también entre haces musculares. Desde el punto de vista clínico se presentan como masas bien capsuladas, blandas, desplazables, que no se adhieren a los tejidos vecinos y que por lo general son indoloras, pero si comprimen terminaciones nerviosas periféricas, entonces sí pueden presentarse con cuadros dolorosos. Desde el punto de vista macroscópico, son crecimientos nodulares, capsulados, blandos. Macroscópicamente, si ustedes miran la imagen macroscópica que estamos viendo acá a la izquierda, se ve el crecimiento nodular y se ve esa imagen está mostrando la superficie externa del lipoma. Cuando se lo sumerge en el frasco con formol o cuando se lo sumerge en un líquido, flota porque está constituido por tejido adiposo. Y si ustedes miran la microfotografía que están viendo, la fotografía, perdón, de la macroscopía que están viendo abajo, lo que les está mostrando es la superficie de corte donde pasó el bisturí para hacer el corte para dar entrada a la macro. Entonces, lo que pasa en estos casos es que el bisturí queda sucio, queda como si hubiera grasoso, como si hubiera cortado un pan de manteca, justamente porque está constituido el tumor por tejido adiposo. Entonces, desde el punto de vista microscópico, las células del lipoma son muy similares a los adipocitos maduros. Todas se parecen a las células en anillo de sello. Pueden tener variaciones en su tamaño y en su forma, pero de ninguna manera ningún tipo de atipías. Por otra parte, pueden presentarse la presencia de un tejido conectivo que hace las veces de cápsula, que incluso puede proyectarse entre esas células parenquimatosas. El estroma es muy escaso porque si ustedes se fijan, todas las células prácticamente que están viendo son adipocitos, las que les estoy mostrando esto ya lo vimos en la primer clase. Y ahora les estaría mostrando el poco estroma que hay entre los adipocitos. Esto también sería estroma, por ejemplo.
Por otra parte, ustedes están viendo un lipoma con la técnica convencional de hematoxilina y eosina. Por eso veo el negativo de la célula, porque ustedes recuerden que esta célula es una célula en la cual prácticamente todo el citoplasma está ocupado por una gran vacuola de grasa y el núcleo prácticamente es periférico, por eso el nombre de célula de anillo de sello. Entonces, si yo quisiera ver el contenido graso, tendría que hacer una técnica especial, tendría que hacer una técnica de congelación y colorear con Sudan 4, por ejemplo. En el caso de los lipomas, el tratamiento es quirúrgico y por lo general tienen buen pronóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de neoplasias benignas que se originan en tejido muscular, es decir, miomas. Los miomas pueden originarse en tejido muscular liso y entonces hablamos de leiomiomas o en tejido muscular estriado y entonces hablamos de rhabdomiomas. Los más frecuentes son los leiomiomas y la localización más frecuente donde se presentan los leiomiomas es en el útero. De hecho, los leiomiomas de útero son considerados la neoplasia más frecuente de las mujeres. Presentan un crecimiento nodular con un límite muy definido. Si ustedes se fijan en esta macroscopía, estamos viendo este crecimiento nodular muy definido que a veces puede presentar una pseudocápsula. Por lo general tiene una consistencia muy firme, puede ser hasta muy duro cuanto más tiempo de evolución tenga porque puede calcificarse en algunos casos. Puede presentarse una única lesión o pueden presentarse múltiples lesiones. Y en el caso de que haya varias lesiones, varios miomas en el útero, hablamos de miomatosis. Se pueden presentar en la pared del útero, en el interior de la pared del útero o en la submucosa y entonces pueden ir empujando y protruyendo y ocupar el espacio de la cavidad uterina. El tamaño es muy variable porque pueden medir desde milímetros, centímetros, hasta el tamaño de un feto, por ejemplo. En estas imágenes estamos viendo otra macroscopía donde se ven múltiples lesiones, múltiples miomas, leiomiomas en útero. Y en las microfotografías lo que podemos ver es que las fibras musculares lisas se disponen formando fascículos en un patrón desordenado en donde las células son fusiformes y tienden a cruzarse en distintos ángulos, ¿sí? Adquieren distintas angulaciones, esos fascículos de células neoplásicas. Y si las vemos en esta microscopía a mayor aumento, lo que es claro es que no tienen ningún tipo de atipías ni ningún tipo de mitosis, es una neoplasia muy bien diferenciada. Por lo general existe un plano claro y neto de clivaje entre el tumor y la pared del órgano, es decir, una línea de separación que permite la extirpación si es necesario hacer la extirpación quirúrgica. Tengan en cuenta que por lo general son neoplasias que están muy vascularizadas, entonces están asociadas a metrorragias muy severas en las pacientes que presentan estos leiomiomas. Y el tratamiento puede ser o bien quirúrgico, es decir, que se necesite hacer la extirpación del mioma y en algunos casos cuando hay demasiado compromiso del órgano es necesario hacer la extirpación del útero. O bien el tratamiento puede ser controlarlo hasta, si se puede controlar hasta la menopausia, por ejemplo, cuando desaparece después ese factor hormonal y tal vez puede disminuir de tamaño, pero eso obviamente lo evalúa el médico. Si hablamos de angiomas, nos referimos a neoplasias benignas que se originan en células endoteliales. Si hablamos de endotelios de vasos sanguíneos, hablamos de hemangiomas, y si hablamos de endotelios de vasos linfáticos, hablamos de linfangiomas. Respecto de los hemangiomas, son neoplasias benignas, que se originan en células endoteliales, es decir, son de origen vascular. Se pueden presentar muy frecuentemente en piel, pero también se pueden presentar en órganos, en hígado, en vejiga, en riñón. También se pueden
pueden tener una presentación intraósea, se pueden dar en el interior de los huesos y sobre todo puede haber presentación en el interior del hueso maxilar. Entonces, en esos casos hay que hacer muy bien el diagnóstico previo a planificar una cirugía y muchas veces primero es necesario embolizarlo, obliterar los vasos y después planificar una cirugía lo menos traumática posible porque conlleva muchos riesgos la cirugía de un angioma. Por lo general son lesiones que no son capsuladas, pueden presentar una superficie lisa o un poco verrugosa, pueden tener un color rojo violáceo o más oscuro. Por lo general son formaciones circunscriptas con un aspecto bastante esponjoso o con una forma, una presentación que muestra un recorrido tortuoso, digamos. Entonces, si ustedes se fijan en estas fotos, estamos viendo un angioma en piel, un angioma en mucosa del borde de la lengua y un angioma en semimucosa del labio, por ejemplo. Desde el punto de vista microscópico, los hemangiomas pueden presentar 3 patrones distintos de crecimiento. Existen hemangiomas de tipo cavernoso, de tipo capilar y de tipo mixto. Los hemangiomas cavernosos son aquellos que presentan proliferaciones de vasos con calibres muy importantes y vasos que por lo general tienen una formación más tortuosa, mientras que los hemangiomas de tipo capilar presentan vasos de calibre menor y los hemangiomas mixtos presentan una combinación de los dos patrones anteriores, cavernoso y capilar. Entonces, en esta microfotografía estamos viendo un patrón de crecimiento cavernoso. Si ustedes se fijan, estamos viendo estos vasos que tienen un calibre muy grande, muy tortuoso. Si ustedes se fijan, no ven la circularidad habitual de los vasos, ¿sí? Todos estos son la periferia de estos vasos y en el interior están viendo eritrocitos. En cambio, si vemos la microfotografía de un hemangioma de tipo capilar, podemos ver que las luces vasculares son más pequeñas, mucho menos tortuosas que las luces vasculares que veíamos antes en el hemangioma de tipo cavernoso. Tengan en cuenta que el tratamiento de los hemangiomas depende del tamaño, de la ubicación y de la extensión de la lesión, y que muchas veces si es necesario programar una cirugía, como les decía en un principio, es necesario primero hacer un muy buen diagnóstico, una embolización, obliterar los vasos y tener en cuenta las posibles complicaciones que se pueden presentar cuando se manipula una lesión que está compuesta por vasos sanguíneos que por supuesto están conectados con un tronco vascular más grande. Entonces hay posibilidades de que se produzca una hemorragia cuando se hace la cirugía. Y finalmente, cuando hablábamos de la clasificación de angiomas, los dividimos en hemangiomas y linfangiomas y tengan en cuenta que los linfangiomas también desde el punto de vista microscópico pueden clasificarse en cavernosos, capilares y mixtos.